No es lunes, pero tampoco es viernes. Es jueves, día de la historia de Emilio. El tema devastador, la mamá vengadora. Válgame. Híjole. Arráncate, mi querido Emilio. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto estar aquí nuevamente para platicar una historia más. Y una historia pues muy complicada, una historia muy difícil, sobre todo por el contexto en el cual se da esta historia de Marianne, una chica que, bueno, tuvo una vida un poco difícil. Era el 5 de mayo de 1980 y Anna Bitzmeier se despertó pues molesta, enojada. ¿Por qué? Porque no quería ir a la escuela y le dice a su mamá que no tenía ganas de ir a la escuela. Y entonces, obviamente, Marianne lo que hizo fue tratar de obligarla. Pero bueno, al final empiezan a platicar, empiezan a negociar. Y bueno, a veces los papás caemos en esta situación. ¿Quién le dice no a una niña de 7 años que no quiere ir a la escuela? Y le dice, bueno, está bien, quédate. Lo que no sabía Marianne era que Ana quería faltar a clases porque tenía un plan. Ir a la casa de un tal Klaus Grabowski que le había prometido que la iba a dejar jugar con sus gatitos, y una tentación que, como les digo, pues es una cuestión irresistible para una niña de 7 años que no tenía mascotas en su casa. Y entonces, pues para Marianne, hay que decirlo así, era esta Ana, pues, su hija, lo más querido que tenía en ese momento, sobre todo porque hay que destacar que Marianne tuvo una situación bastante difícil a lo largo de su vida. Para Marianne, el nacimiento de su hija era una de las pocas cosas buenas en sus casi 30 años de tortura, de una vida difícil, como les decía. ¿Por qué? Porque era hija de padres divorciados, cargaba con el estigma de que su papá había sido un nazi convencido de lo que estaba sucediendo por parte o las acciones que hacía Hitler. Además, incluso pertenecía o era miembro de las fuerzas especiales de la SS allá en Alemania. Y la relación de Marianne con su mamá pues también era casi inexistente. Siempre vio como a una mujer distante, la vio incapaz de darle amor, incapaz de tener un vínculo amoroso con ella, y la hacía sentir ni siquiera valorada. Así que a los 16 años, Marianne desafortunadamente queda embarazada y es obligada a dar a su hijo en adopción. 2 años después, vuelve a vivir la situación similar, queda embarazada y la obligan a entregar nuevamente al bebé. En el primer caso, sí, efectivamente, el hijo era fruto de una relación con otro adolescente que, al enterarse del embarazo, literalmente desaparece, la deja. Pero en el segundo, la bebé era producto de una violación, una más de las muchas que sufrió a lo largo de su vida Marianne, a lo largo de su adolescencia. Y así que, bueno, cuando Ana nace en 1973, Marianne ya tenía 23 años, pero lo más importante de todo es que ve en Ana una esperanza para poder rehacer su vida. Su mamá en ese momento quiere que la entregue en adopción como a los otros 2 bebés, pero esta vez Marianne se niega y sentía que con Ana podía darle sentido a su vida. Y entonces toma 2 decisiones. Primero, crearla como madre soltera, y la otra, ligarse las trompas de falopio para evitar nuevamente correr el riesgo de poder tener otro bebé. Y desde entonces la vida de Marianne empieza a girar alrededor de Ana, de su hija Ana. La joven madre empieza a desvivirse por atender a su hija, una niña feliz, una niña extrovertida, y que a sus 7 años pues ya tenían una relación maravillosa. Pero todo cambia ese 5 de mayo de 1980, cuando Ana decide no ir a la escuela, con el permiso de su mamá de Marianne, que la deja quedarse a jugar en el jardín, pero que, insisto, no sabía lo que venía, porque iba a ver a un tal Klaus. Este hombre, Klaus Grabowski, también tenía un plan preciso para Ana: secuestrarla, violarla y asesinarla. En Lübeck tampoco nadie sabía que este hombre, este Klaus, era un delincuente sexual convicto que había cumplido una pena de cárcel por el abuso sexual de 2 niñas. Tampoco sabían que en 1976 se había sometido a una castración química, pero que después, para prevenirla, hizo un tratamiento hormonal. Ana llegó a la casa del carnicero,
quien la retuvo durante horas, la violó varias veces y al final la estranguló hasta matarla. La niña de 7 años pierde la vida en ese momento y después mete su cuerpo en una caja y la cargó hasta la orilla de un canal donde la escondió hasta que se hiciera de noche y poder enterrarla protegido por la oscuridad. Para entonces, Marian ya había denunciado la desaparición de su hija, la policía la estaba buscando y esa misma noche este hombre se le va a la boca y le cuenta a su novia lo que había hecho, discuten, Klaus se va a emborrachar a un bar y es ahí donde la novia corre y lo denuncia y apenas estaba llegando al bar a echarse una cerveza este asesino cuando es detenido por la policía. En la comisaría, este sujeto confiesa su crimen casi sin que le hicieran preguntas, reconoce que la había estrangulado, pero niega en todo momento haberla violado. Y también da su versión. Dice que Ana, esta niña de 7 años, lo había intentado seducir, después lo intentó chantajear y le pide dinero amenazándolo con decirle a su mamá que lo había manoseado. Según él, una niña de 7 años, así que decide asesinarla porque según él señala, no quería regresar a la cárcel y por eso en ese instante decide matarla. Pasa más de un año en el que empieza para darse el juicio de este sujeto. Y en ese tiempo, Marian asiste y serena a estas 2 primeras audiencias del proceso que se le inició el miércoles 4 de marzo de 1981 en el Tribunal de Lübeck. Siguió paso a paso las dos primeras audiencias en donde escuchó a Marian los testimonios, no pronunció una sola palabra, no hizo ningún ademán, no hace un solo gesto. Es decir, ella llega estoica, decidida solamente a escuchar las declaraciones, que por cierto ella también estaba citada a declarar en el juicio, pero lo iba a hacer un poco más adelante. El viernes 6, cuando iniciaba el tercer día del juicio contra Klaus, Marian llega un poco más tarde de lo que había llegado en los 2 juicios anteriores, en las 2 sesiones anteriores, pasa los controles de seguridad sin que nadie la revisara. Y bueno, pues obvio, después de todo era complicado, era difícil para los guardias molestar a una mamá que estaba destrozada por la muerte de su hija. Así que obviamente pues todos los que estaban allí compadecían a Marian y por eso no la revisan. Nadie sospecha que quizá podría haber cargado un arma en el bolsillo derecho de su impermeable blanco. Y cuando la mujer de este rostro inexpresivo entra a la sala de audiencias caminando erguida, con las manos en los bolsillos de su impermeable blanco, este sujeto, Grabowski, ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. Ella se detiene atrás de él, unos metros detrás de este sujeto, se queda rígida, no hace ninguna expresión, no hace ninguna exclamación, más que en un momento determinado mete la mano a su bolsillo derecho de la gabardina, saca una bereta, una pistola bereta, y le dispara en 8 ocasiones en la espalda al sujeto que está sentado, como les digo, ya en el banquillo de los acusados. Le dispara 8 veces. Irónicamente... ¿Pero cómo puedes entrar con una pistola? Nadie la revisa porque, pues, como es la madre, la mamá que estaba en el juicio, escuchando el juicio por el asesinato de su hija, no sospechan de ella. Lo irónico de todo es que le mete 7, dispara 8 ocasiones, pero solamente salen 7 balas. La octava se encasquilla. 7 balas como los años que tenía su hija. 7 años cuando es asesinada por este sujeto. Y así lo mata. Y todavía al final, todo el mundo consternado porque no sabían qué había pasado. Ella solamente le grita, cerdo, este cerdo mató a mi hija. Quería disparar en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto. Pasaron menos de 2 minutos para que efectivamente Klaus pudiera morir ahí tirado en el suelo de la audiencia, ese 6 de marzo de 1981. Y aquí es donde empieza todo un asunto también importante, Fer, amigos, porque los diarios alemanes del día siguiente le muestran la foto de Marian acusada de asesinato, a quien bautizan justamente como la mamá vengadora. Y en un juicio en el que en 1982 Mariana es tratada como una asesina, pero también es tratada como alguien al que la gente empieza a venerar. ¿Por qué? Porque la opinión pública se empieza a dividir. Para unos había hecho la justicia que se necesitaba, porque para muchos decían, es que simplemente llevarlo a este hombre asesino de una niña de 7 años a la cárcel, pues no era justo. Y para otros, al final de cuentas, lo que decían es que
pues merecía ser condenada y la veían como una mujer irresponsable porque había dado en adopción a sus 2 hijos anteriores. Entonces, finalmente, en 1983 es condenada a 6 años de prisión, pero solo cumple 3 en torno a todo este juicio que, insisto, fue muy mediático, muy polémico, porque pues, la forma en cómo esta mujer termina pues, asesinando, valga la redundancia, al que mata a su hija, al asesino de su hija. Al salir de la cárcel, Marian se va a Nigeria, está allí, después regresa, se va a ¿Pero Sicilia. cuántos años? ¿Le dieron 6? 6 y nada más termina 3, purgando 3 en la cárcel, y de ahí huye, porque pues evidentemente huye de la cárcel, de la zona donde vivía, porque en Lübeck, ahí es donde tenía que cumplir sus 6 años. Nada más le dan 3 al final de cuentas, que cumple esos 3. Pero cuando sale, pues obviamente mucha gente la señalaba y la acusaba. Por eso se va a Nigeria, luego se va a Sicilia y finalmente regresa a Lübeck, en donde muere de cáncer el 17 de septiembre de 1996. Y su tumba está junto a la de Anne, en el cementerio de la ciudad. Pero, pues el caso, pues sí ha sido muy nombrado por la forma en cómo ella hace justicia por su propia mano. ¿Qué historia, Emilio? Entonces, yacen juntas, Ya. Anne y ella, y la hija, y Marianne, y lo mata. Sí. De 7 plomazos. Que yo creo que si en preguntan a mucha gente qué hubieran hecho, creo que mucha gente habría hecho lo mismo. Es que cuando la justicia no es eso, justa, Sí. pues hay quien toma justicia por su propia mano. Es brutal. ¿Qué historia, Emilio? Sí, está muy fuerte. La mamá vengadora. Así le pusieron, así la bautizan los diarios alemanes, justamente por haber tomado la justicia por su propia mano. Y fue muy importante el caso por algo, porque decían que ella se había preparado mental y físicamente para hacer el asesinato, porque no sabía usar la pistola. Entonces, por eso le dan los 6 años de cárcel, porque decían, esto no fue como... Porque ella decía que había tenido un estado mental en ese momento y que sintió las ganas de dispararle. Y que se le había parecido incluso a su hija. Pero pues no le creyeron. Caray.